Es un gran placer contaros quién soy, qué hago y qué es lo que nos rodea. Como ya os han dicho, yo soy la delegada territorial, esto es la representante de las consejerías de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, que se dedica a la construcción, a las carreteras, la vivienda, el transporte. Y, por otro lado, soy también la representante de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que, bueno, es más claro lo que conllevamos en esta consejería según su título. Ambas actividades son increíblemente complementarias, como ahora os explicaré, y realmente son muy satisfactorias. Yo quería contaros un poco en qué consiste el trabajo desde el punto de vista del patrimonio histórico, desde lo que es la Delegación Territorial de Cultura. En Andalucía hay 8 delegaciones territoriales en cada una de las provincias, todas dependemos de la Consejería de Cultura. Nuestra consejera de Cultura, que se llama Patricia del Pozo, como sabéis, el Gobierno está organizado a través de una presidencia, nuestro presidente Juanma Moreno, y una serie de consejeros, y de esa serie de consejeros colgamos todos sus equipos, los que están dentro de las consejerías más directamente, secretarios generales, y luego estamos los delegados territoriales, que tenemos, como bien indica nuestro nombre, una serie de actividades que nos han delegado desde la consejería. Ese es el porqué de nuestro nombre. Respecto a la Delegación Territorial de Cultura, nosotros hay un punto muy importante del que nos ocupamos, que es el patrimonio histórico, y que, si no avanza, ahora, y que, como veis, vamos a hablar hoy de lo que es el patrimonio histórico en la provincia de Sevilla. Yo creo que, en primer lugar, a todos vosotros lo que más os gustaría saber es exactamente qué es el patrimonio histórico. Pues claro, es importante saber de qué es de lo que nosotros realmente nos ocupamos. Tenemos una definición que nos dice que es el conjunto de bienes que son la herencia cultural de un lugar y que por su valor se considera necesaria su protección para conservarlo y su transmisión a las futuras generaciones y a la posteridad. Efectivamente, el patrimonio histórico son muchas cosas que nos rodean, que tienen ese valor, que tiene tanta importancia para que sea protegido. ¿Cómo se protege? Tenemos leyes que son las que nos indican cuál es la forma de protección de todo este patrimonio histórico. En principio, en Andalucía, nosotros lo inscribiríamos en un documento que es el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, y que es el instrumento que salvaguarda los bienes que están inscritos en él, su consulta y divulgación. Dentro de la estructura de este catálogo hay distintas tipologías de bienes. Cuando decimos bienes, para que vosotros lo comprendáis, estamos hablando de distintas cosas. O sea, un bien es un edificio, un bien es una silla, pero como vamos a ver ahora más adelante, también un bien es una tradición heredada que se va transmitiendo oralmente o que se va transmitiendo con distintas cosas que se hacen en determinadas comarcas. Todo eso es un bien y todo eso es patrimonial y a todo ello lo protegemos. Yo estoy viendo aquí que sé que hay alumnos de distintas titulaciones, pero en la entrada he coincidido con los alumnos de Derecho, que estoy reconociendo algunos, y ya les he dicho, desde el mundo legal, desde el derecho, hay una gran importancia en la forma de protección del patrimonio también, porque son las leyes las que nos amparan a la hora de proteger todos estos bienes. ¿Cómo hacemos nosotros esta protección desde la consejería? Principalmente hay un órgano que precisamente hoy se ha reunido, que se llama la Comisión Provincial del Patrimonio. La Comisión Provincial del Patrimonio es un grupo de personas que algunos son técnicos, otros están elegidos por su cargo y otros son personas que son en la sociedad de un prestigio reconocido. Entonces, este grupo de personas, que también están acompañadas por representantes de distintas instituciones que tienen que ver con el patrimonio, conforman la Comisión Provincial del Patrimonio. En concreto, en la Comisión Provincial del Patrimonio, básicamente en Sevilla, yo por mi cargo de delegada territorial la presido, y luego tengo una serie de técnicos de la delegación territorial, una persona de reconocido prestigio en la sociedad de Sevilla en materia de patrimonio, y luego tenemos otra persona también representante de instituciones que entre sus fines tienen la protección del patrimonio.
Por último, tenemos también una persona que nos representa a la Federación de Municipios y Provincias. Entonces, en este sentido, tenemos este grupo de personas, que son las que legalmente votan y se reúnen y demás. Pero nosotros vamos más allá. Esta Comisión de Patrimonio, que ahora os voy a explicar cómo funciona y para qué sirve, además está acompañada y asesorada también por representantes de los distintos colegios profesionales que intervienen en la gestión del patrimonio. Arquitectos, arqueólogos, aparejadores, constructores. Entonces, todos estos colegios profesionales o asociaciones profesionales también están representados. ¿Y qué hace la Comisión Provincial del Patrimonio? Bueno, cuando se quiere intervenir en un bien que, como os he explicado, está inscrito dentro del catálogo, que ya hemos dicho que se inscriben todos aquellos bienes que quiera, la Comisión tiene que pronunciarse acerca de cómo se va a actuar sobre ese bien. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto nos permite preservar con un gran interés y con un poco de rigor técnico cómo se interviene en cualquier bien, ya sea un cuadro, ya sea un edificio, ya sea una agrupación de viviendas o ya sea cualquier otra circunstancia. Dentro de los bienes inscritos en el catálogo hay unos de más importancia, que son los que son declarados de interés cultural. Entonces, hay bienes de interés cultural que tienen pues, más importancia. De hecho, a estos bienes de interés cultural, cuando son edificios, para que nos entendamos, o bienes inmuebles, no solo se les protege a ellos, se protege su entorno, se protege el perímetro de lo que los rodea, porque se entiende que tú salvaguardas no solo la edificación o el lugar en sí, sino también todo aquello que lo rodea para que te permita conservar toda esa percepción. Entonces, como veis, todo a qué va encaminado, a salvaguardar aquello que los que vinieron antes que nosotros nos han ido legando y que nosotros tenemos la obligación de conservarlo en las mejores condiciones posibles para el futuro. El futuro sois vosotros. El futuro está claramente en vuestras manos. Por lo tanto, es para vosotros de suma importancia que esta comisión, como otros tantos organismos nacionales e internacionales, funcionen en condiciones para que en ese futuro, en ese resto de vuestra vida personal, profesional, etcétera, vosotros podáis disfrutar y aprender de todos estos bienes patrimoniales. Dentro de lo que son los objetivos prioritarios del Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, específicamente se define de la siguiente forma. Se facilita la tutela jurídico-administrativa del patrimonio histórico andaluz y se contribuye al conocimiento y la divulgación de los bienes en él inscritos. Este punto es importante porque debemos de divulgar aquello que protegemos. No se trata de protegerlo para esconderlo, no, hay que contarlo, hay que divulgarlo, hay que aprender, hay que estudiarlo, hay que informarse acerca de sus orígenes. Cuando hay nuevas tecnologías, con nuevas tecnologías, examinar todos esos bienes. Alguna vez habréis visto, por ejemplo, alguna radiografía que le han hecho a una imagen, a un cuadro, y se ha descubierto acerca de la historia, acerca de quién escribió un libro, si es en un tema bibliográfico, si es en un cuadro, porque en este sentido sí quiero explicaros que dentro del patrimonio hay muchísimos bienes a proteger. Están más o menos en 4 características generales. Tenemos los paisajes, que también hay que protegerlos porque es nuestro entorno. Están los bienes inmateriales, están los bienes muebles y están los bienes inmuebles. Ahora vamos a hacer un recorrido en el que os voy a ir enseñando distintos ejemplos y no he querido elegir los más conocidísimos, sino quizás los menos conocidos en algunos lugares para que veáis todo aquello que os rodea. Pero dentro de este catálogo que yo os he dicho, tenemos los bienes bibliográficos, todo aquello que son libros, tenemos una multitud, dentro de los bienes muebles, tenemos lo que su propio nombre indica en su acepción más conocida, que es el mobiliario en sí, pero también se considera un bien mueble un cuadro, también se considera un bien mueble cualquier tipo de figura o escultura, cualquier tipo, también está considerado cualquier tipo de vestimenta o ropaje utilizado tanto para una figura como para una actividad. Entonces, como veis,
son muchas cosas las que nos rodean y a veces quizás no somos conscientes de toda esa riqueza que tenemos y todos viajamos mucho porque nos encanta y más ahora que nos tienen encerrados. Pero yo de verdad que me encantaría que después de ver lo que vamos a ver ahora, queráis salir por nuestra provincia de Sevilla. Hay tanta riqueza, hay tanto por ver que de verdad lo vais a disfrutar. Quiero seguir contándoos que hay unos bienes que son específicamente importantes y que además de nuestro catálogo están protegidos internacionalmente. En Sevilla tenemos específicamente como Patrimonio Mundial de la UNESCO, nosotros en Sevilla tenemos tres bienes que son tres patrimonios mundiales de la UNESCO que son, bueno, importantísimos y muy conocidos por todos, como son la Catedral de Sevilla, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Todos están situados en el mismo entorno, lo que conforma pues, una zona de un interés patrimonial importantísimo. Yo creo que no os tengo que mostrar exactamente ninguna imagen y demás, pero bueno, siempre es curioso que veamos cómo nuestra Catedral de Sevilla, que forma parte de nuestro paisaje y de nuestra vida diaria, nos acompaña desde distintos puntos y desde distintos ámbitos. La Catedral de Sevilla, al igual que el Archivo de Indias y al igual que el Real Alcázar, además de estar inscrito en el catálogo, además de ser un bien de interés cultural, pues además está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, bueno, pues es de una gran importancia. Pero ¿qué vamos a decir del Archivo de Indias? Que a veces, del Real Alcázar, que a veces es menos conocido, porque yo me he encontrado con gente que me dice, bueno, yo fui al Real Alcázar cuando era pequeño con el colegio. Oye, os recomiendo que vayáis, es que un paseo es una maravilla y os recomiendo que vayáis cuanto antes, porque adoramos el turismo y estamos deseando que venga, pero esta oportunidad que tenéis ahora mismo en la ciudad en la que vivís, es que no la vais a volver a tener, porque el turismo al final lo copa todo y hay muchísima gente. Entonces yo creo que yo soy muy optimista y entonces de lo malo vamos a sacar lo bueno, porque siempre hay algo bueno. Aprovechad, porque todos estos grandísimos monumentos, como veis, el Alcázar, que es una maravilla, y ahora que ha estallado la primavera, es un momento idóneo para darse un paseo por el centro y para ir y poder verlo. Tenemos el Archivo de Indias, que ya sabéis que se construyó como la primera lonja en Sevilla y que bueno, pues ha tenido diversos avatares y diversas circunstancias en las que ha estado con distintos usos, incluso llegó a estar un tiempo en desuso, pero hoy en día guarda el Archivo de Indias, que además ya veis que es una maravilla, guarda el legado de nuestra historia, porque guarda toda la historia, como su nombre indica, de lo que se llamaban las Indias, que en realidad luego resultó ser América, pero para todos ha quedado con la acepción de las Indias. Esta es la galería superior del Archivo de Indias. Si alguno no la conocéis, no dejéis de ir. O sea, es imponente. Cuando llegas allí, notas cómo la historia se te agarra y sustenta tus pies, porque realmente te das cuenta de todo lo que pasó antes de que llegáramos nosotros aquí, que a veces no lo percibimos. Pero además de este patrimonio, que es por todo conocido, hay un patrimonio que es muy importante dentro del patrimonio cultural, y que no se limita solo a los monumentos, a las colecciones de objetos, sino que tenemos lo que se llama el patrimonio inmaterial. También el patrimonio inmaterial está protegido por la UNESCO, como sabéis todos, organismo internacional de una grandísima relevancia que a partir de 1972 inicia con sus declaraciones toda la protección de distintos sitios, inicia por una preocupación en la construcción de la presa de Asuán, la primera declaración, por lo que se iba a posiblemente destruir allí, pero ha avanzado y ha sido de un valor importantísimo para la protección de todo aquello que necesitamos. El patrimonio cultural inmaterial de la humanidad también está protegido, y en Sevilla tenemos la suerte de tener uno. Se trata de un patrimonio de naturaleza diferente. Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a las comunidades, a los grupos, a los individuos que se reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno.
su interacción con la naturaleza y su historia, les infunde un sentimiento de identidad y de continuidad. Todo esto que os he explicado, lo que viene a decirnos es que está vivo, que forma parte de él el entorno en el que se mueve, pero forma parte del entorno natural, forman parte las personas que lo rodean y todos aquellos que lo protegen. En Sevilla tenemos como declarado la revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la Frontera. Es muy interesante porque además Morón de la Frontera con la cal ahora mismo está siendo pues muy importante en esta pandemia. Por increíble que os parezca, la cal tiene unas propiedades, como veis aquí están los antiguos hornos, tal y como eran originalmente y como los hacían, lo siguen haciendo, y la cal tiene unas propiedades que se han demostrado muy eficaces en la protección contra los virus y las enfermedades, las bacterias. Por eso se encalaban las casas. En Andalucía, antiguamente, uno de los inicios, la cal protegía contra muchos de los problemas de salubridad que había. Es uno de los orígenes más importantes. Y en Morón se sigue haciendo la cal de forma muy original. Yo he estado visitando las caleras y verdaderamente es interesantísimo. Aparte que tiene unas propiedades espectaculares, como lo fresco que resulta el entorno y el ambiente. Bueno, realmente los que nos precedieron sabían cómo vivir sin los medios que tenemos ahora, porque no tenían aire acondicionado, etcétera, con lo cual hay mucho en lo constructivo, en los revestimientos, que es importante. Dentro de los distintos tipos de patrimonio hay uno peculiar, y ahora nos vamos a ir centrando en las variaciones, y es el paisaje. El paisaje está protegido en Sevilla, en la provincia, tenemos 17 paisajes de interés cultural. Tenemos este de aquí, que está en Montellano y que se llama el paisaje de Cote. Este paisaje de Cote se llama así por la torre que tenemos en la cara superior del castillo de Cote, que está en la zona de Montellano y que es la zona de lo que era la frontera. La frontera cuando existía, el reino de Granada, cuando ya se había conquistado por parte de los reyes cristianos, toda la zona más de Sevilla y demás, por eso está Morón de la Frontera y todos los pueblos que se apellidan de la frontera. Pues bien, Cote y su paisaje están protegidos por el interés que promueve el hecho de, fijaros, el promontorio en el que tenemos, si lo veis allí arriba, tenemos marcada la torre y todo el paisaje de alrededor está en el punto más alto. Son torres defensivas, torres de vigía que se iban construyendo y que nos advertían de lo que ocurría en el paisaje del entorno. Por eso, independientemente de proteger la torre, también está protegido el paisaje. Tenemos el paisaje molinero del río Huernar. El río Huernar, como algunos sabréis, está en el entorno de la Sierra Norte, de la Sierra Morena de Sevilla. En concreto, aquí estamos en San Nicolás del Puerto y, como veis, es un paisaje que quizás si pasas por allí piensas, ¿está protegido el puente? No, está protegido el entorno. Y es por eso la importancia de que haya una protección sobre lo que es el paisaje. Entonces, bueno, pues es una percepción que viene desde siglos atrás, este entorno, y que se ha ido desarrollando con los usos molineros, etcétera. Y entonces, bueno, pues también tenemos aquí esa protección paisajística. Por otro lado, también tenemos el paisaje agrario de Isla Mayor, los campos de arroz. No sé si sabéis que, bueno, eso no es ni de fomento ni de cultura, pero somos uno de los mayores productores, desde luego exportadores mundiales de arroz. Sevilla puede que haya mucha gente que no lo sepa, pero somos uno de los mayores exportadores. Ese paisaje donde tenemos los campos de arroz en el término de Isla Mayor es un paisaje también que por su propia idiosincrasia, por su forma, por la inundación, por cómo vienen las mareas, por la forma de cultivarlo, también tiene una protección paisajística que, como veis, es impresionante. Además, es muy bonito de ir a ver y se come estupendamente. O sea, que es una excursión que tiene un doble sentido. Una vez que vemos los paisajes, nos pasamos al patrimonio inmaterial dentro de la provincia de Sevilla. Os diré que dentro de la provincia de Sevilla, como patrimonio inmaterial, tenemos reconocidos 289 patrimonios inmateriales. Entonces, tenemos una cierta cantidad para recordar. Y tenemos cosas peculiares, como por ejemplo la elaboración del mostachón de Utrera. Es aquí
donde viene la definición que yo os conté antes, en la que dice los usos, tradiciones, la forma de elaboración. Bueno, pues esto es lo que permite esta protección y toda esta información acerca del tema, conservar pues todo esto que forma parte de nuestras costumbres. Los mostachones dicen que viene de una palabra de origen romano, mostaceum, era algo así que venía a significar como bizcocho redondo, es que se sigue haciendo, como veis, exactamente, completamente redondo. Primero, como muchos de los dulces y como muchos de los alimentos de nuestro origen, nació en los conventos y luego pues fue saliendo y a través de estos dulces de convento, pues a partir del siglo XVI aproximadamente, fue cuando tomó más importancia en Utrera el mostachón, que hoy en día ya lo veis que viene en ese papelito y que se sigue haciendo igualmente. Bueno, tenemos cosas muy distintas, como por ejemplo, si vemos, estos señores se llaman los auroros y están en Gilena. También tiene una protección esta tradición oral, que es la forma de transmitir diversas historias, etcétera, a lo largo del entorno de la comarca. Los auroros son una agrupación musical y el más importante es el de Gilena, aunque hay algunos más. Tenemos referencia de ellos desde el siglo XVII a través de un fraile religioso capuchino. Como veis, mucho de todo lo que hemos preservado y mucho de lo que vais a ver hoy se preserva a través de la Iglesia Católica, porque es quien ha tenido esa capacidad y esa voluntad, que es importante, porque no es solo importante la capacidad, sino también la voluntad de conseguir proteger las cosas. Entonces, se estaba perdiendo un poco esta tradición y vino un vecino en los años 80 y retomó, en los años 70 más bien, y retomó la costumbre, lo levantó y hoy en día tienen una protección, tienen una tradición y los auroros siguen en marcha. Esto que veis aquí es una planta, es la jara. La jara tiene una esencia que se elabora, se extrae de ella y que en la zona del Real de la Jara, como su nombre bien indica, y Almadén de la Plata, que digamos que es también la Sierra Norte, pero un poquito en la parte más hacia la izquierda, un poco más ya topando con Huelva. Bueno, pues esa elaboración de lo que es la extracción de la esencia de la jara también tiene una protección y también es importante recordarla. La cestería. El hacer de la cestería, que lo hay en distintos sitios de la provincia de Sevilla, este que os traigo hoy es de la Puebla de los Infantes, y que bueno, como veis aquí, se trata del trenzado de la palma autóctona de la zona, con la que se van haciendo distintas cestas. Tenemos distintas celebraciones, muchas de ellas ya religiosas, como por ejemplo el Corpus Christi en Marchena. En Marchena el Corpus es especialmente reseñable. Aquí lo vemos, aquí vemos sus altares, que tienen una grandísima importancia en toda la población, y muy peculiares las alfombras. El Corpus en general, tal y como se celebra en esta provincia de Sevilla, de verdad, os recomiendo verlo, porque además es momentáneo. Todas las alfombras que se hacen de flores, todo esto, pues es efímero. Cuando termina, pues se acabó y ya no nos queda. Por eso cada año cambia y cada año es completamente distinto. Si seguimos también en una tradición religiosa, tenemos la octava de los remedios en estepa, que es la tradición, se remonta al año 1743, pero bueno, cuando más esplendor tienes a lo largo del siglo XX, son 4 días de celebración en torno a la Virgen y a la devoción, pues hay una fiesta a su alrededor y además tenemos lo que le llaman la subida de la imagen que va a su camarín en el lunes siguiente a la octava, con lo cual, bueno, pues es también... como veis, pues muy celebrado y además una fiesta en la localidad de Estepa, importantísima. Pero cambiando absolutamente de tercio, aquí tenemos la elaboración de las tejas en el viso del Alcor. La elaboración de las tejas, que puede parecer que es una cosa que tenemos todos los días, pero con el tiempo las manufacturas van cambiando, con el tiempo las necesidades van cambiando y si bien vamos utilizando materiales tradicionales muchas veces, pero necesitamos que alguien siga haciéndolo, necesitamos que si queremos recoger todo lo que había y mantenerlo en su esencia, pues necesitamos que se sigan haciendo las tejas tal y como se hacían y en el viso del Alcor se hacen. Tenemos la pesca de la ribera en Alcalá del Río, también está protegida como tal, Entonces,
Cada vez hay menos, cada vez es menor el número de personas que se dedican. Efectivamente, ya hoy en día es muy pequeño, pero se sigue manteniendo en una pequeña cantidad, pero se sigue manteniendo. Tenemos la fiesta de la Virgen de las Nieves en los Palacios y Villafranca, que sí es una fiesta que quizá os pueda sonar más conocida por todas las fiestas que hay dedicadas a distintas vírgenes en distintos pueblos. Pero también hay cosas muy distintas, como por ejemplo el bordado, porque el bordado en sí, manual, y el bordado en oro, como es este de Écija, se sigue manteniendo, con lo cual, bueno, pues es una tradición en la forma de trabajar, en el que, como veis, es fantástico, se hace todo completamente a mano. Aquí os he querido traer para que veáis cómo se sientan las señoras a hacer el bordado en oro desde hace siglos, y siguen bordando exactamente igual que bordaban. Y este es muy peculiar. El toque de las campanas de Utrera, que también es patrimonio y que también se conserva, porque además es muy peculiar por la forma en la que saltan los campaneros, como veis sobre las campanas, da un poco de vértigo, pero ahí están los campaneros de Utrera con sus asociaciones, manteniéndolo. ¿Qué vamos a decir de los mantecaos de Estepa? Pues también están protegidos, porque forman parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra idiosincrasia, y se ha considerado como tal que es una tradición que se sigue conservando. Como veis, sigue siendo completamente manual y se sigue elaborando. Y por último, tenemos el descorche de la Sierra Norte. Como sabéis, nosotros somos, junto con Portugal, uno de los países que tienen la máxima producción de corcho del mundo. Entonces, somos los productores de corcho, pues junto con los portugueses, los básicos. Está protegida la saca del corcho. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo lo hacen, cómo lo van desmontando cada 10 años, me parece que es, en otros sitios cada 8, pero habitualmente cada 10 años, y así se va sacando el corcho. Pero seguimos, porque si no os voy a tener aquí hasta las tantas, porque tenemos tantos patrimonios, y tenemos los patrimonios muebles dentro de Sevilla. Como os he dicho, son los distintos objetos. Dentro de la provincia de Sevilla tenemos más de 23.000, que son absolutamente diversos. Desde este crucero que vemos aquí, que está en la Plaza de Santa Marta, originalmente fue encargado por el Ayuntamiento de Sevilla en 1654 y estaba previsto para ir a un cruce de caminos. Ese crucero terminó en esta pequeña placita que está enfrente de la catedral, muy secretita y un lugar plácido absolutamente y fresco cuando hace un calor espantoso, y allí nos acompaña. Pero también nos acompaña en la Plaza de la Concha del Parque de María Luisa esta escultura de autor anónimo que nos representa la primavera y que también forma parte del catálogo patrimonial. O este santo en la sillería del coro de la catedral, porque dentro de cada espacio protegido hay distintos bienes que tienen su protección propia. O sea, no es solo el edificio en sí, sino lo que contiene. O, por ejemplo, este paje, que es muy gracioso, del rey Baltasar, que está en el convento de las Teresas. Tenemos una Inmaculada Concepción en el convento de Santa Inés. Estamos dentro de la ciudad de Sevilla. O el pendón del rey Fernando III el Santo, que también tiene una protección y una importancia muy grande para nuestra ciudad. Cosas diversas. Esta lápida en la iglesia de Santa Ana es una lápida, pero tiene su protección específica como bien mueble. Tenemos también una lámpara, específicamente en el monasterio de San Clemente, tiene su específica protección, o las columnas que habréis visto muchas veces en la Alameda de Hércules, que proceden del templo que había en la calle Mármoles. Como sabéis, en época romana el foro estaba en toda esa parte cercana a la Alfalfa, que es la parte además más alta de la ciudad y donde tendrían menos problemas con las aguas y los pantanos que en aquel momento rodeaban la ciudad de Sevilla, y de allí proceden estas columnas, y que os recomiendo que si no os habéis acercado a la calle Mármoles vayáis, porque en Sevilla te da una sensación absolutamente completa de lo que era Roma y sus dimensiones, porque hay 3 columnas todavía que permanecen en pie y que son espectaculares de ver. Como os decía, pues también tenemos una casulla, que es un terno de la festividad del Espíritu Santo, de la iglesia de San Vicente, o la puerta barroca del monasterio de Santa Inés, que está dividida en dos hojas, pero en la diversidad veis que también tenemos un panel de azulejos con escenas distintas de caza y que están en el convento de los Padres Capuchinos.
Por otro lado, tenemos este documento que, como veis, es un documento escrito de Cervantes, en el que es muy gracioso porque es una carta de pago de Miguel de Santa María a Miguel de Cervantes, y un reconocimiento de deuda. Entonces, bueno, pues tiene una gran curiosidad. Esto en Sevilla, vámonos a la provincia. Es que la provincia de Sevilla es de una riqueza extraordinaria patrimonial. Yo os tengo que decir que la Comisión de Patrimonio de Sevilla informa 2 y 3 veces más asuntos que las comisiones de patrimonio de otras provincias de Andalucía, porque la riqueza patrimonial que tenemos dentro de nuestra provincia es enorme y la cantidad de elementos protegidos por su importancia es mucho mayor. Por lo tanto, para nosotros la verdad que en la delegación es una sobrecarga de trabajo, pero para todos los sevillanos es un orgullo, con lo cual pues estamos encantados. Como os decía, aquí tenemos pues a Nuestra Señora del Rosario en el humilladero de la Virgen del Valle, en Écija, o tenemos este tibor de Tonalá, de origen mexicano, también en Écija, del siglo XVII, o también en Lebrija, este banco, que es un banco específico dentro de Santa María de la Oliva, o tenemos retablos completos, como este retablo sacramental en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Morón de la Frontera, como os acordáis, volvemos a la frontera. Tenemos pilas de agua, una pila bautismal, como esta que tenemos aquí, en San Lucas la Mayor, en Sevilla. Fijad que os estoy dando pinceladas sueltas, o sea, en cada una de estas poblaciones hay pues como 60, 80 piezas que están protegidas. Pasa es que vamos dando pinceladas para ver un poco lo que tenemos. Tenemos las actas capitulares de las cabezas de San Juan, que también es el patrimonio bibliográfico, que está muy bien protegido y además se restaura y se arregla y es una maravilla. O tenemos este exvoto, que como sabéis un exvoto es una ofrenda que se hace cuando tú pides un favor y te es concedido, o incluso antes de que te sea concedido, tú entregas este exvoto y es muy curioso, está desarrollado en el interior de una habitación y a la izquierda aparece el enfermo, si os fijáis, y luego aparece la persona que está orando. Entonces, pues es bastante peculiar, está en la ermita de Santa María, en Fuentes de Andalucía. Y es una pintura sobre caballete de época barroca. Si la veis aquí un poquito más en detalle. Tenemos la corona de la Virgen del Rosario, del retablo de Nuestra Señora del Rosario. O sea, como veis, en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación del Pedroso, que es donde está esta corona barroca, tenemos detallado todas aquellas cosas y perfectamente descrito e inscrito que están protegidas. Las rejas del coro alto del convento de las Agustinas Descalzas, de la Santísima Trinidad de Carmona, o el órgano de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción en Castilleja de la Cuesta, que es una maravilla, o un pequeño y sencillo hostiario también de Nuestra Señora de la Oliva en Saltera. Todo esto que hemos estado viendo hasta ahora son bienes muebles, pero vámonos a los bienes inmuebles. Bienes inmuebles tenemos, ¿qué os puedo decir? 5.700 dentro de la provincia declarados y son maravillas. Tenemos de todo tipo dentro de lo que es la provincia de Sevilla. Yo no puedo dejar de enseñaros el Palacio de Miguel de Mañara porque es donde está la Dirección General de Bienes Culturales perteneciente a la Junta de Andalucía y que es la casa natal de Miguel de Mañara. Como veis por dentro es una maravilla, es preciosa. Tanto este edificio como el que alberga la consejería son palacios protegidos, pero visitables. Por lo tanto, os podéis acercar en el entorno de Santa María la Blanca y se pueden ver. Lo que es el Palacio Miguel de Mañara era dependiente de las collaciones de Santa Cruz, de los barrios de Santa Cruz y de San Bartolomé. Y es precioso. Pero ¿qué decimos del Palacio de la Condesa de Lebrija? El Palacio de la Condesa de Lebrija es una maravilla. O sea, es de estas cosas secretas que muchas veces la gente va y visita. Tenemos unos mosaicos espectaculares. Ocupaba un solar a finales del siglo XV, que se inició la construcción por una familia muy importante de la época, la familia Paivá. Y entonces se conserva de esa época una parte y la portada, hubo reedificaciones a lo largo de los años, distintos propietarios, el conde de Cobos, Miraflores, pero es al principio del siglo XX cuando lo adquiere la condesa de Lebrija. La condesa de Lebrija es la que le da el carácter que tiene hoy en día, que realmente, como veis, es imponente. Es otra recomendación que no debéis de perderos. Pero tenemos una casa
una casa de las que vas andando por la calle y tú te das cuenta, esto es una vivienda unifamiliar en el barrio de Santa Cruz, en la Plaza de Refinadores, al lado del barrio de Santa Cruz, y que realmente tiene su patio, su fachada, toda la construcción, y también está protegida como bien inmueble. Pero tenemos barrios completos protegidos, no solo el centro de la ciudad de Sevilla está protegido, el barrio de Heliópolis, que como sabréis, y si no lo sabéis os lo cuento, se construyó para la exposición de 1929, de la cual además ahora se está conmemorando una efeméride y hay por toda Sevilla, veréis, unos paneles que se llaman Muppets, me parece, en el que hay distintos personajes de esta exposición, los que fueron importantes. Es una actuación importantísima para nuestra ciudad porque cambia la concepción de la ciudad por la construcción de los distintos pabellones que se hacen a lo largo de la Palmera, etcétera, amplían visualmente. Una de las cosas que se construyen son estos más de 300 y mucho, 391 viviendas unifamiliares que funcionaron en esta exposición iberoamericana como hoteles. También se construyó un mercado, pero quedó sin construir la iglesia y un edificio asistencial. Bueno, siempre hay proyectos que abarcan más, pero que al final no llegan. Pero, como veis aquí, ahí tenemos una casa de las de Heliópolis, más detalladamente, pero también protegemos la arquitectura más contemporánea, porque también forma parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. O sea, no solo hay que tener claro que la protección no son solo edificaciones como las iglesias o las antiguas, no. Lo contemporáneo también tiene una importancia y a lo largo del siglo XX, ya estamos en la segunda década del XXI, por lo tanto, bueno, terminada, vamos a entrar en la tercera, con lo cual, pues, el siglo XX es necesitado también de protección. Este edificio, que es el edificio de Catalana Occidente, es un edificio muy bonito y a mí la arquitectura contemporánea me gusta mucho, por lo tanto, me parece que está muy bien. Pero también algunas tiendas, como esta camisería Galán, que está en el centro de Sevilla, que conserva su mobiliario original, su fachada, etcétera. Cómo no, la Plaza de Toros de la Maestranza. Estáis viendo que hay cosas muy distintas dentro de lo que protegemos. O sea, la Plaza de Toros de la Maestranza, con su forma simbólica que no es completamente circular, pues también está protegida como edificación. Y bueno, de las iglesias de Sevilla, ¿qué os puedo decir? Vemos la del Omnium Sanctorum, que es la iglesia o de todos los santos, que bueno, podemos hablar de ella. Pero vámonos a la provincia, que en la provincia también hay unas cuantas cosas que ya voy a ir un poco rápido para no cansaros y que quiero que veáis. El Ayuntamiento de Lora del Río, el enorme y magnífico Ayuntamiento de Lora del Río, que es espectacular. O el convento de Santa Clara de Carmona, las Clarisas de Carmona, que además lo tienen abierto y se puede visitar. Carmona es una excursión fantástica y se puede visitar porque es que la iglesia es una preciosidad y la torre esta de aquí arriba se sube hasta arriba de la torre y en Carmona es que tenemos el Alcázar y la Puerta de Sevilla de Carmona, el Alcázar de Don Pedro, y es espectacular la visión que tenemos, porque verdaderamente vemos lo que es el origen de una ciudad fortificada. Dentro de esta ciudad fortificada, pues tenemos la casa del Marqués de las Torres, pero tenemos un montón de casas e iglesias más que no os voy a traer. O sea, que tenemos una barbaridad. Y si vamos hacia el otro lado de Carmona, tenemos la Puerta de Córdoba. La Puerta de Córdoba es imponente. Y además es que está como se ve. Y además es un recurso que os cuento rápido. Nosotros patrimonialmente los recursos se usan en todos los sentidos, porque hace 10 días, como os decía que en mi otro hombro tengo fomento y infraestructuras, presentamos un nuevo autobús en Carmona con unas características específicas, no contaminante y que salvaguarda el medio ambiente. Y el alcalde quiso que lo presentáramos delante de la Puerta de Córdoba, pues porque es un símbolo más de su ciudad. ¿Pero qué decimos cuando nos vamos a Osuna? Bueno, y en esta zona además empiezan a estar protegidos en Osuna las haciendas, Osuna, Utrera, toda esta zona, muchísimas haciendas protegidas maravillosas y bueno, pues muchas de ellas en uso actualmente y en explotación, como esta de la Beata. Pero dentro de Osuna, pues el Palacio de los Condes de... seguimos viendo la hacienda por dentro, que también tenía, me parece, un lagar, míralo, que es fantástica la hacienda por dentro. Pero dentro de Osuna, como decía, el Palacio de los Condes de La Gomera, que es fantástico.
y que, como vemos, tenía su torre también y aquí vemos la fachada completa. O la iglesia de Santo Domingo, que también la tenemos en Osuna, además de muchas más cosas, porque ya os he dicho que os iba a traer cuatro cosas justas que tenemos, pero la iglesia de Santo Domingo es imponente. ¿Y qué vamos a decir de la antigua audiencia de Osuna, que es espectacular? Vámonos a Marchena. Marchena es imponente. O sea, tú en Marchena llegas a una sacristía y hay 9 cuadros de Zurbarán. Entonces, claro, cuando tú te encuentras con eso en tu provincia, en una población del tamaño y repercusión de Marchena, tú dices, bueno, es que estoy en un lugar donde el patrimonio es de una importancia espectacular. Aquí tenemos la iglesia de Santa María de la Mota, que tenemos con un altar imponente. Tenemos la iglesia de San Juan, que está en un alto, subiendo una escalinata también fantástica, en Marchena. Y tenemos por dentro de la iglesia de San Juan, también con un retablo magnífico, y las rejas del coro, que son impresionantes de bonitas, son un espectáculo. Tenemos la iglesia de San Agustín también, que las vamos viendo un poco de lejos y vamos teniendo su percepción. Y cuando entras dentro te quedas apabullado de cómo es. Marchena es una sorpresa, porque a lo mejor habéis oído hablar de Carmona, de Osuna y tal, porque Marchena es una sorpresa interesante a tener en cuenta. O el convento de San Andrés, que es maravilloso. Es pequeño, pero es una monería este convento. Vámonos a Lebrija. Lebrija tiene también, bueno, lo que queramos, desde este convento de San Francisco al propio cementerio de Lebrija, que también tiene una protección específica por sus características. O el castillo de Morón de la Frontera, que también tiene su propia protección, como veis aquí, que tiene una cierta conservación, una parte. O el Palacio de Justicia dentro de Écija, que el Palacio de Justicia de Écija es impresionante. Es un espectáculo de bonito. Los patios parece que son 2 patios diferentes, pero son espectaculares. O el Palacio de los Marqueses de Benamejí, que actualmente es el museo de la ciudad, el Museo Histórico Municipal de Écija, que como veis también es precioso, es una maravilla con su torre y con su patio clausurado que es fantástico. Pero hay muchas más cosas, vámonos a Constantina, porque también está protegida la fábrica de los anisados de la Violetera en Constantina. Y bueno, yo no me puedo ir hoy de aquí sin este último patrimonio, como es Itálica en Santiponce. Yo lo digo, Roma, origen de nuestra civilización. Somos los que somos por muchos motivos y por muchas distintas civilizaciones que han pasado a lo largo de la historia por nuestra tierra. Roma es el origen de nuestra civilización. Seguimos teniendo, bueno, los que estudiáis Derecho, yo creo que se sigue estudiando Derecho romano, con lo cual hasta tal punto es esa importancia. Quiero deciros que Itálica, donde estamos viendo pues distintas partes del anfiteatro, del teatro y demás, estamos ahora mismo todos embarcados desde la Junta de Andalucía, apoyando formalmente esta declaración de un nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO en la provincia de Sevilla. Y estamos pidiendo que sea Itálica. Itálica, motivo para el cual pues, se están haciendo todos aquellos actos y eventos cumpliendo con la normativa, además de la UNESCO, que es bastante rígida. Y yo me quiero despedir con esta imagen de lo que es Santiponce. Quiero contaros, mira, esto no lo tenía previsto, pero os lo voy a contar. Acabamos de sacar una aplicación desde la Consejería de Cultura virtual en 3 dimensiones, con la cual en tu móvil tú vas viendo los sitios patrimoniales tal y como eran. Entonces vas viendo cómo era una casa romana, la ves por dentro, vas viendo cómo era el teatro, y entonces ves cómo tenían las sombras, dónde se sentaban, dónde no. Entonces, la verdad que en todas partes, en los museos y demás, todas las aplicaciones de 3 dimensiones son interesantes, pero especialmente en los sitios patrimoniales arqueológicos, como este que tenemos nosotros hoy aquí de Itálica, pues es quizás donde más interés tiene, porque te pone en pie lo que tú estás viendo en el suelo. Yo me quiero despedir de todos vosotros. Solo espero que os haya interesado lo suficiente como para decidir en el fin de semana o en el tiempo que tengáis vosotros libre, aprovechar y conocer más de vuestra ciudad, de la ciudad en la que vivís o en la que estudiáis o en la que estáis temporalmente mientras que estáis haciendo la carrera,
y que sepáis que hay mucho por ver en el mundo, mucho por ver en España, mucho por ver en Andalucía, pero hay mucho por ver y por proteger y un grandísimo patrimonio histórico en la provincia de Sevilla. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Susana, por tu intervención. Antes que nada, como ya la hora es un poco avanzada, antes de que nos fuéramos, me encantaría que algunos de los presentes hicieran alguna pregunta. Creo que te van a hacer algunas preguntas. Sí. Desde ahí, a ver un momentito, que te van a poner el micrófono. Ella es alumna de Derecho. De todas formas, ir presentándose cuando habléis. Hola, me llamo Natalia y soy alumna del primer grado de Derecho. Y antes hemos tenido el placer de hablar con usted, cruzó unas palabras y nos ha dicho que hay una parte legal en la parte de patrimonio. Y a mí me gustaría saber en qué consiste o dónde nos podríamos formar sobre eso. Pues ¿me oye desde aquí cuando hable? ¿Se escucha? ¿Está bien? Fenomenal. Esa parte de legal o de derecho vinculado con vuestros estudios está en las leyes. Son las leyes las que dictan cómo protegemos ese patrimonio. Entonces, es la redacción de esas leyes, su puesta en uso, su utilización para definir cómo se protegen las cosas, cómo no. Todo eso está vinculado. Nosotros tenemos nuestra ley de patrimonio histórico andaluz, existe una ley de patrimonio dentro del Gobierno de España que afecta a todo, cada una de las autonomías también lo sigue. Entonces, a través de esa ley es como os podéis vincular y de todas las demás leyes que rodean la protección. Ella es de Educación. Fenomenal. Soy alumna de cuarto grado de Educación Infantil y hemos estado viendo distintos tipos de patrimonio, algunos materiales, otros inmateriales, algunos bienes. Y me gustaría saber, porque normalmente en las escuelas los docentes se suelen centrar más en enfocar sus visitas a iglesias o centros, edificios o esculturas o incluso museos, pero ¿podríamos enseñarle a los niños para tener conciencia patrimonial de bienes no materiales o deberíamos de esperar a su paso a primaria? Bueno, todo depende de cuáles bienes y del momento en el que nos encontremos, porque hay cosas que son más fáciles de explicar a un niño, hay cosas que son más sencillas, porque si tú les explicas cómo se elabora el mantecao y vas y ven la manufactura, ven cómo se va moviendo, cómo se van dando, pues esto te resulta sencillo de explicarlo a un niño. Si le explicas el paisaje protegido de Cote y le vas a hablar de las torres de vigía y tal, pues quizá debes de ir a un punto en el que puedas ver más de una torre enlazada y buscar un patrimonio concreto. Yo soy partidaria de que a los niños no son tontos, son niños. Entonces lo que hay es que explicarles las cosas y formarlos en todo aquello que les va a importar el resto de su vida, y a nosotros, que seremos muy mayores cuando ellos tengan nuestra edad y se van a ocupar ellos de la vida que nos rodea, contarles todo. Hombre, adaptado a lo que es su edad y a su lenguaje, pero yo pienso que se les puede explicar todo, porque no hay nada tan complicado patrimonialmente como para que tú no se lo puedas enseñar, porque si vas a Itálica, que es tan abstracto, pero tú le puedes decir, bueno, aquí esto es una casa, esto es un lararium, que es donde estaban los lares del hogar, que eran los dioses, le puedes hacer la comparativa, es como un oratorio dentro de una casa, en fin. Lo único que hay que hacer es adaptarlo un poco. Nosotros desde la Consejería de Cultura hacemos pues muchas actividades dedicadas específicamente a niños, tanto en museos como en conjuntos arqueológicos, porque consideramos que es muy importante. Antes de Navidades hicimos una actividad que, bueno, estaba encantado todo el mundo, ahora la vamos a repetir, y es que estábamos en pleno confinamiento, estábamos todos muy encerrados en casa y no se podían visitar los conjuntos arqueológicos. Entonces, en las jornadas europeas de patrimonio, dijimos, ¿qué hacemos? Los niños están en sus casas con sus familias, no pueden ir a ningún lado, está todo cerrado. Vamos a contarles cómo son nuestros conjuntos arqueológicos, que a veces es como muy abstracto en directo.
Hicimos videoconferencias en directo a las que se conectaron un montón de colegios. Llegamos a más de 10.000 niños en 6 videoconferencias, contándoles qué es el patrimonio de cada uno de los sitios. Les contamos Itálica y el conjunto arqueológico de Carmona, que es una necrópolis, un cementerio. Bueno, estaban encantados. Y muchos de ellos eran niños muy pequeños. Entonces, bueno, pues yo creo que adaptándolo pues, a su edad se les puede contar todo. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien de historia quería preguntar algo? ¿No? Bueno, pues te agradezco tu presencia. Esta es una jornada esta es la segunda jornada que hacemos porque nos cogió la pandemia en medio. Comenzamos el año pasado, esperamos continuar. Es verdad que aquí están las dos disciplinas, Derecho y Magisterio, pero es verdad que también se pueden unir perfectamente, claro, porque la tutela está en función de la conservación y la conservación de la difusión. La difusión estaría en el medio educativo, claro que la sí. Conservación es valores también, es fundamental, y evidentemente la tutela es jurídico. Entonces, los tres campos yo creo que se unen en los dos ámbitos y por eso están representados aquí prácticamente todas las actividades educativas que formamos aquí en la Fundación SEU San Pablo. Así que te lo agradezco, espero que no sea la última vez que vengas, espero que vuelvas por aquí y espero que algún día, pues, en estas múltiples visitas que hacemos o que hago yo con ellos, pues te unas con nosotros. Yo sabes que encantada. Yo la verdad que os quiero dar las gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas y por invitarme a esta Universidad CEU San Pablo, donde yo vengo con muchísimo gusto y cualquier otra cosa que vosotros necesitéis, estoy a vuestra disposición, como estamos a disposición de todo el mundo desde la Junta de Andalucía, porque hay una cosa muy importante que no os he dicho, y es que todo este patrimonio ni es de la Junta, ni es todo lo público, es de todos nosotros. O sea, salvo aquellas propiedades que están en manos de particulares como sus legítimos propietarios, pues todo aquello, Itálica, que pertenece a la Junta de Andalucía, no es de la Junta somos todos, por lo tanto, sentiros propietarios del patrimonio que nos rodea.